Hola, hola amigos de la Vinotinto TV, un gusto poder saludarlos y acompañarlos en este programa sumamente especial, recibiendo a nuestros mundialistas, a esa selección sub-17 que tantas alegrías nos ha dado. Con esfuerzo, disciplina y por supuesto trabajo serio logró no solo el tercer lugar en el sudamericano, sino el tan anhelado boleto al Mundial de la categoría que se va a jugar el próximo mes de noviembre en Qatar. Y estamos con tres de las figuras que hicieron vibrar a toda Venezuela: Diego Cloud, Roman Davis y Marcos Maitán. Primero quiero saludarlos a ustedes, Jesús, Carlos, ¿cómo están? No, tranquila, no pasa tal? nada, los protagonistas son ellos. No quiero ser Sin irrespetuosa, problema. no quiero ser irrespetuosa con todos porque, bueno, estamos acá bastante contentos, felices. Y quiero comenzar contigo, Diego, porque fuiste el goleador por parte de Venezuela en ese sudamericano con 4 tantos, pero capaz la gente no sabe que tuviste un año 2023 bastante complicado, plagado de lesiones, incluso operaciones, y estás acá como ejemplo de superación, de resiliencia y además junto a estos jugadores que se han convertido en tu familia. No, bueno, primero que todo, buenas tardes. Primero que todo, buenas tardes. Bueno, creo que la gente no siempre ve el trabajo fantasma. Mi 2023 en particular pasé por unas lesiones que para mí en mi modo de ver me ayudaron a ser quien soy hoy, tanto mentalmente como físicamente. Y yo me quedo con eso, pues. Al formar parte de esta selección es un orgullo enorme. El sueño de todo niño desde pequeño es representar a su país, y que en lo personal haya podido conseguir eso después de lo que pasé es un orgullo, una satisfacción personal enorme. ¿Cuál es el origen de tu apellido, Diego? Mi ¿Y cómo apellido, se pronuncia? Porque Sí, todos sí. nosotros, bueno, a la buena de Dios, Tengo que hermano. saberlo. Cloud le decíamos. Cloud, mi Cloud, apellido se sin pronuncia problema. Cloud. Y mi apellido viene de Italia, pero de una zona que está pegada como a Austria. Entonces hay muchos austríacos y alemanes que emigraron a esa zona de Italia, pero el apellido como tal es alemán, pero viene de Italia. Bueno, aquí tenemos también a Román. Aquí lo tenemos en el centro, pero siempre estuvo en la derecha, ¿no? El lateral derecho. Román, nos contabas que no eras originalmente lateral derecho. ¿En qué posiciones antes tú jugabas, antes de llegar al concierto de Selección Nacional? Bienvenido, Román. Muchas gracias. Darle un saludo a todos. Sí, yo primero empecé como medio, pero yo desde pequeño quería ser portero, pero nunca me dejaron porque Un poquito más cerca que eso. como que me hacía daño lanzarme, pues, y mi familia le tenía miedo a eso. Y también como que no tenía, porque siempre tapaba era sin guantes y decía, no, tienes que tener unos guantes. Entonces cuando me consigo unos guantes, no, tienes que tener rodillera porque no quiero. No, bueno. Entonces luego llegué a jugar de central por mi condición física y luego fui pasando a extremo probando todas las posiciones. Y luego fue en el sub-15 que tuve como una posición determinada. Fue el profe Vizcarrondo el que te fue llevando. Sí, el que más me ayudó a llevar esa posición fue el profesor Luis Cairondo. Y el que me puso esa posición fue en la sub-15, fue Chalo Lamos. Yo aquí estoy con Marco Maitán y, a ver, yo no sé si él quería ser arquero, pero seguramente cada vez que llegaba a una escuelita o llegaba, voy a jugar fútbol, este va a ser arquero por la talla. ¿Cuál es tu talla, Marcos? Primeramente, buenas tardes. Ya lo diré, sin problema. No, yo mido 1,95. 1,95. Pero sí querían que fueras arquero, imagino. A ver. No. Nunca. No, y yo tampoco. Que no. Cuéntanos cómo comenzó tu trayectoria en el fútbol, cómo comenzaste, la estatura siempre te permitió a ti marcar diferencias con respecto al resto para jugar sobre todo de central. Cuéntanos esos inicios tuyos. Sí, yo siempre, bueno, llegó un momento que llegué a jugar 5. De 5. De 5. Bueno, en Monagas, yo cuando llego a Monagas, creo que mis primeros meses ahí los jugué. ¿Dónde fue comenzaste de tú? 5. ¿Dónde comenzaste? ¿En qué academia? ¿En qué escuelita? Libertad Socialista se llama. ¿En qué parte está? ¿En Maturín? En el Tigre. Yo soy el Tigre. Eres el Tigre. Sí. Allí también comenzó Zulbarán contigo, ¿no? Sí, bueno, Zulbarán jugaba en otra academia. En otra academia. Nosotros al final, como que hicimos una prueba en el Centro Cultural Español para jugar un nacional y los dos quedamos y desde ahí ya nosotros quedamos con esa academia y después fuimos a probar juntos a Monagas. Mira, Cuéntame eso porque, a ver, ustedes tienen 16, 17 años, 15 años
Y llega ese momento donde tú mismo lo estás diciendo, Monagas me vio, tú eres del Tigre, te tienes que ir a Maturín. ¿Qué implica irse a Maturín? ¿Se va tu familia contigo? ¿Te vas tú solo? No, nosotros, el profesor del Centro Cultural, ¿De dónde es ese centro cultural? Del Del Tigre. Tigre. Del Tigre. él nos comenta que había unas pruebas en Monaga, ¿Ok? que duraban una semana. Y el tipo nos comenta, la prueba era el lunes y él nos dice un sábado en la Ok. noche. Y entonces como que mi mamá lo estaba pensando, ¿cómo será? Porque para cuadrar la logística, todo eso. Claro. ¿verdad? Hasta que al final mi mamá dice, vamos a hacerlo. Y yo, bueno, fino, yo estaba emocionado. Y Erwin, nosotros entre todos ahí, los representantes hablaron para llevarnos. Y bueno, esa semana de prueba estuvimos ahí, gracias a Dios nos fue bien, a todos, quedamos. Nos dicen que teníamos una semana para ir al Tigre, arreglar nuestras cosas e irnos a... O sea, liceo, Sí, sí, tu familia, casa, todo. Nos íbamos a ir a Casa Club. Obviamente para nosotros fue un momento duro. En el momento nosotros empezamos, bueno, yo en particular, cuando yo me monté en el carro, yo al momento que con mi familia yo empiezo a llorar, pues, ¿sabes? Momento muy duro. Sí, un momento duro. Yo tenía 12 años, imagínense. 12 años. Imagínate. Con Mira, dos. Marco, tú eres central, uno de los, bueno, el jugador con más minutos en este sudamericano por parte de Venezuela. ¿Qué significa para ti la figura de Oswaldo Vizcarrondo, que en su momento también se destacó como central? ¿Cuál ha sido esas indicaciones, capaz también consejos por parte de él, que fue figura además en la selección de Venezuela, para tú trasladarlo a este sudamericano tan importante? No, yo creo que el profesor Osvaldo es una gran referencia para mí, sobre todo, que jugó mi posición. Yo siempre trato de absorber lo que él me dice, de aprovechar ese momento que yo sé que no muchos lo pueden vivir, que es tener de profesor una gran referencia que vivió muchas experiencias en la selección, que jugó afuera. Y para mí es un orgullo y feliz pues, de tenerlo de profesor, y siempre voy a estar a disposición de lo que él me enseñe y yo tratar de trasladarlo a la cancha. Diego, son mundialistas. Eso es, en palabras, bueno, mayúsculas, palabras mayores. Ya estás consciente de que no solamente te representas a ti, no solamente representas a tu familia, sino que ya la responsabilidad es otra, es Venezuela. Ahora eres una representación nacional, como pocos en la historia de nuestro país lo han logrado. ¿Tú te has sentado a pensar en eso ya o todo ha sido muy rápido? Bueno, personalmente no me he sentado a pensarlo, pero igual creo que nosotros desde el primer día estamos claros de lo que representamos. Sabemos que tenemos un país atrás que nos apoya y también tenemos claro todos los objetivos y las metas personales y grupales que tenemos. Pudimos, gracias a Dios, cumplir ese objetivo histórico que fue la clasificación a un mundial y un tercer puesto. Y bueno, ahorita enfocados en lo que viene, que es el mundial. Mira, Diego, le preguntaba a Maitán lo que representaba la figura de Osvaldo, pero para ti te pregunto, ¿qué significó la figura de Mario Rondón? Porque se retiró en enero, llegó a la selección con ustedes, y ¿cuáles fueron esos consejos también que Rondón, desde su posición en su momento como jugador, como delantero, además jugando en equipos importantes, hasta en China jugó? ¿Qué sientes tú, no, al tener también una figura en el cuerpo técnico que pues tiene, ¿no?, un poco de ti que es lo de delantero? Bueno, yo creo que desde el primer momento que Mario se sumó al cuerpo técnico, se enfocó en ayudarnos a todos, pero en específico a los delanteros. Como dijo Marcos, también en cada momento que nos da sus consejos, yo trato de absorber lo máximo posible y aplicarlo también. Y nos ha ayudado mucho, la verdad, nos ha ayudado mucho con sus consejos y creo que es una gran referencia tenerlo dentro del cuerpo técnico. A ver, Román, si algo destaca la selección, esta selección de Vizcarrondo, la sub-17, es de
no lo voy a decir como una crítica a la palabra, porque puede ser quizás no la palabra que debería usar, pero la rigidez táctica. Es un equipo que no pierde el tipo, es un equipo que tiene algo claro que quiere hacer, no revienta la pelota, le gusta salir jugando. Ustedes son chamos, ustedes todavía no tienen mayoría de edad, ustedes están en pleno proceso de formación y entender esos conceptos tácticos a veces quizás puede ser complicado. Este cuerpo técnico se los hizo fácil. ¿Cómo ustedes fueron aprendiendo más allá de la práctica, de los partidos, de la competencia? ¿Cómo asumieron esa idea táctica y plasmarla bien en la cancha? Bueno, la Espero primera... que no sea complicada la pregunta. No, para nada. La primera idea o el primer discurso que nos dieron apenas llegar era que este equipo era construido en base a la técnica y también a lo mental, porque también teníamos en cuenta que nosotros podíamos ver la rigidez táctica del rival o también la flexibilidad. Y eso afecta mucho, ya que como nosotros los estudiamos a ellos nos estudian a nosotros. Y tomando en cuenta la particularidad que me habías dicho, yo diría que es un nuevo comienzo el tener ese tipo de juego, ese tipo de identidad que a nosotros nos caracteriza como jugadores. Y también tener en cuenta que nosotros tampoco jugamos así en nuestros clubes. Okay. O el fútbol venezolano no se juega así. Por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeño nunca había visto el fútbol venezolano porque no era tan conocido, que es acaso 8 o 10 años. Nunca había visto el fútbol venezolano, siempre había visto fútbol de afuera, de Europa, si acaso de Brasil, con Neymar y puros videos también. Y también tener el sueño de jugar como ellos y tener esa chispa es algo especial. Marco, ¿sabes que a veces se confunde la posición de central como solamente defender? Pero nosotros vimos, especialmente en este funcionamiento, ¿no?, de ustedes con la selección, que el central, y sobre todo tú, tenías esa responsabilidad, era el primero en marcar la salida, era el primero en tocar. Por supuesto que eso era, hilando con lo que dice Carlos, parte de la filosofía del equipo. Pero tú venías acostumbrándote a eso, ¿tú tienes tiempo trabajando eso o es algo que se trabaja en la Vizcarrondo, el selección? técnico, ¿no? Sí, Esa es la marca. por supuesto. Quizás había un grito por ahí cuando tú querías reventar la No, pelota, el a técnico veces, decía, epa. a veces lo veíamos como una pieza importante en ataque. Sí, seguro. Capaz antes lo hacía, pero yo creo que, como dice Román, el fútbol internacional es un poco más intenso, más... Al principio cuando empecé con la selección, que jugábamos contra otras selecciones, a veces se complicaba porque la presión era como más, ¿sabes? O sea, no era lo mismo que presionar un delantero. De tu liga, claro, del campeonato, a lo que te tocaba un uruguayo, un Claro, colombiano. el equipo venía más compacto, ese como que no sabía qué hacer. Y yo creo que sí, eso nos los inculcó fue este cuerpo técnico. Y creo que nos ha salido muy bien. A ver, preguntando a Diego Cloud, una de las características que teníamos en esta selección que vimos, yo no sé si tú tienes tus estadísticas o te las dio el cuerpo técnico, pero cada vez que tú te acercabas o rematabas al arco, yo creo que en todo el suramericano le debes haber pegado 8 veces al arco y 4 fueron gol. Máxima eficiencia. Con 16 años, eso se aprende. Tú tienes 17 cumplidos, tengo entendido. Sí. Eso se aprende, eso se practica, eso viene en la sangre, eso es ADN y es raro verlo, hay que decirlo, así como lo decía Román. Es difícil, yo no estaba acostumbrado a ver nuestro fútbol, es difícil verlo en nuestro fútbol, dice Marcos. Es raro ver eso en nuestro fútbol, un delantero tan efectivo como tú. Bueno, yo creo que desde pequeño yo, con el gusto que yo le tengo a los goles, siempre me enfoco en patear y a veces... El gusto que le tengo a los goles. Sí, y a veces que salga, digo, que salga lo que salga, pero creo que también es mucho trabajo, dedicación y estar concentrado en el momento porque, como digo, el fútbol internacional es más rápido, es más fuerte y nada más tienes pocos segundos para resolver una jugada, que en caso sea un chute, sea un pase, sea un regate. Y creo que eso viene acompañado de mucho trabajo y concentración. La diferencia internacional, disculpa Jesús, se nota en el campeonato local con los chamos de su edad a nivel internacional. Hay una diferencia enorme. En el campeonato que tú juegas local en tu país con respecto a los chamos en el suramericano, otras competencias internacionales. Sí, se nota la diferencia de velocidad, de potencia, de físico, se nota la diferencia. Ya nos queda un minuto. ¿Siempre jugaste esa posición o más allá de eso?
¿Siempre tuviste esa filosofía de venir de atrás siendo delantero? ¿Siempre fuiste de área? Cuéntanos más o menos cómo ha sido tu evolución. Sí, yo creo que como delantero yo me caracterizo porque me gusta tener mucho el balón y bajo mucho a pedirla cuando esté el espacio. Y es algo que creo que me ha caracterizado siempre, pero creo que con este cuerpo técnico he encontrado otras maneras también de posicionarme en el área y de desempeñarme de otras maneras, pero siempre tratando de seguir con lo que me caracteriza, pues que es que me gusta tener el balón también. Listo. Bueno, ya estamos listos, ¿no? Estamos Yo creo que listos no ya quedó para nada despedir a los por... muchachos. No, Muchísimas lado. gracias, de verdad. Ustedes se merecen descansar. Mira, Porque qué linda esa medalla. ¿Cuánto tiempo tienen fuera de casa? 2 Dos meses. meses. Yo pensé que decía, no, 2 meses. Añoran ya tienen llegar. Sí, una todo el año. semanita, ¿no? Ahorita de descanso porque además, bueno, viene el Mundial y necesitan otra vez volverse a encontrar para prepararse, ¿no? Muchachos, desearles lo Sí. mejor y siempre mantener el techo ahí, la cabeza en el crecimiento Centrado. integral como seres humanos y como profesionales, porque ahora es que les queda canchas en adelante, ¿ok? A seguir trabajando, muchachos. Gracias. No, Bueno, gracias, gracias. nosotros vamos a seguir con muchísimos más protagonistas, así que no se despeguen porque volvemos con mucho más. Amigos de la Vinotinto TV, y continuamos con este programa especial del recibimiento de nuestros mundialistas, y hoy nos acompaña Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Jorge, un gusto saludarte. Bueno, ya cuarto mundial bajo tu mando dentro de la federación. ¿Qué tan significativo ha sido esta clasificación segunda de manera consecutiva, algo histórico, una gesta muy importante para la historia del fútbol juvenil en Venezuela? Sí, bueno, nada, un saludo a todos aquí a la Vinotinto TV, gracias por estar siempre presente con nosotros. Bueno, muy contento porque realmente es nuestra generación, o fue la primera generación con la que pusimos en función nuestros planes de desarrollo. La Liga de Desarrollo hace 3 años, donde hay una foto donde salgo yo premiando al Caracas Fútbol Club y hay varios de estos jugadores que hoy en día conforman la selección sub-17. Es el segundo consecutivo, el segundo torneo suramericano consecutivo que clasificamos al Mundial sub-17. Y bueno, siempre evidentemente es especial, cada uno tiene su momento, su especialidad, y realmente estamos muy contentos porque, bueno, en los momentos difíciles siempre necesitas a veces ese empujón de hacerte seguir creyendo que vas por el camino correcto. Es tan difícil ir a un mundial, Jorge, porque, a ver, dice Betania, son 4 mundiales, independientemente del tipo de disciplina, pero se dice fácil porque todo esto conlleva preparación, dedicación, el trabajo que hace un seleccionador, en este caso Vizcarrondo, que es el que toma en medio de digamos, un grupo distinto del cuerpo técnico, él es el nuevo, logra esta clasificación. ¿Cuánto hay de difícil o de fácil para lograr una clasificación al Mundial? Bueno, más allá de difícil o fácil, creo que es caro. A eso me refiero. O sea, todo lo que implica la preparación, todo eso. Pero no, sí, evidentemente es mucho trabajo atrás. Yo siempre hablo de esos héroes incógnitos que están atrás de la federación, que trabajan día y noche para que a estas selecciones no les falte nunca nada. Son muchos días de preparación, un cenar que hoy en día tenemos realmente de primer nivel. La gente se queda impresionada y ustedes pudieron visitarlo hace poco y vieron lo que hemos recuperado, ese Centro Nacional de Rendimiento, la Casa de la Vinotinto, bueno, los torneos internacionales, los módulos, traer a Osvaldo. Siempre supimos que el seleccionador sub-17 queríamos que fuera venezolano, eso lo teníamos bastante claro. Hubo bastantes conversaciones con Osvaldo. Osvaldo estaba pasando por su proceso en Nantes, después estaba dirigiendo al femenino, después también estaba asistente técnico del masculino campo, y ahí esperamos los meses, siempre en conversaciones con Osvaldo, esperando los meses porque creíamos y sabíamos que era la persona indicada para que viniera a asumir la selección. Y bueno, evidentemente todo ese trabajo no siempre te da resultados, porque si el fútbol fuera así de fácil, el Manchester City fuera campeón de Champions todos los años y cualquier otro club grande también lo haría, si esa fuera la fórmula así de fácil, porque el fútbol es 2 más 2 no es 4. Pero bueno, evidentemente cuando haces el esfuerzo, haces el trabajo y se te dan los resultados, es como el match perfecto de que bueno, que vas por el camino correcto. Siempre va a haber cosas que corregir, siempre va a haber cosas que aprender. Cada suramericano aquí en Suramérica, yo no sé si en el mundo es así realmente y tendríamos que buscar, pero es una guerra literalmente en todos los sentidos. Yo siempre
hago la similitud, digo, yo me imagino que aquí en Sudamérica nos peleamos las eliminatorias y los suramericanos, como en la época de 1800, nos peleamos por el territorio. Uno con otro. La Nos liberación de peleamos los países. la liberación de los países y las batallas. Y nosotros estamos aquí en caballo y nos peleamos contra Colombia, contra Chile, contra Bolivia, contra Perú por defender nuestra independencia y agarrar el territorio del otro. Perdón por intrometernos, Jorge, porque tienes buenas relaciones con el resto de Sí, sí. presidentes de la región, pero eso que se ve en la cancha afuera también pasa. No, afuera es la política, Ok. la diplomacia en su máxima La expresión. diplomacia. Pero evidentemente sí, se ha vuelto realmente una eliminatoria y uno suramericano, una competencia muy, muy fuerte. Mira, Bolivia tenía 38 años y nunca se había metido en un mundial de su categoría, y hoy lo se está metiendo y queda por fuera Uruguay, tanto en la sub-20 como en la sub-17, después de haber sido campeón del mundo. Entonces, sí, aquí cada vez se achican más los espacios y la competencia. Y vamos literalmente con con un arco, una flecha y a conquistar el terreno del otro. En verdad es fuerte, pero sí, se ha vuelto algo así. Pero bueno, por eso te digo, se va aprendiendo cada día y cada suramericano, y ahorita que va a ser año por año en esta categoría y cada mundial, se van aprendiendo muchas cosas bueno, que nos hacen hacer mejores dirigentes. Pero cada vez estamos más habituados a estos juveniles, ¿no? A este tipo de mundiales, por fortuna. Ahora, recogiendo tus palabras, presidente, en la presentación a la prensa, decías, y muy bien, a mi juicio, que la sub-17 cambia vidas. Ir a un mundial cambia la vida, y hablamos del grupo, no, muchachos, hablamos de los jugadores. ¿Por qué afirmar eso tan contundentemente y cómo hacer para que esas vidas se mantengan perennemente en el fútbol? Sí, yo creo que primero es una gran responsabilidad de parte nuestra de hacer el acompañamiento a estos chamos que hoy en día se clasificaron al mundial. Les vienen muchas cosas y muchos cambios. Empiezas a ganar más dinero, te llevas unos premios económicos a tus casas, te empiezan a contactar marcas que quieren ser patrocinantes tuyos, que lo han hecho por medio de nosotros esta vez, pero se han acercado a varios jugadores. Los representantes, buenos o malos, quieren hacerles creer que todos son Cristiano y Messi. Evidentemente, bueno, la fama, las redes sociales, son una cantidad de cosas que evidentemente te va cambiando la vida. Eso es lo que hay que estar en prevención. Ahora, lo positivo, que es lo que nosotros queremos tratar de inculcar, es que si nosotros podemos clasificar a un mundial de la manera en que lo hicimos, ya vamos por segundo mundial consecutivo, de 3 que llevan, nosotros tenemos la federación hace 4 años, y en 96 años solamente se había clasificado 1. Nosotros en 4 años llevamos 2. Entonces, bueno, algo hemos aprendido a hacer. Pero más allá de eso, es a que acostumbrarse a ellos a pelear por un título, a pelear por ganar, a que enfrente está Brasil, o enfrente está mañana Francia, o puede estar Camerún, o puede estar Inglaterra, y tenemos cómo salir a pelearle, tenemos cómo ganar. Ya nosotros tenemos que dejar a un pasado el tema de que la clasificación a un mundial es nuestro mayor premio. Tiene que ser el primer premio, no el último. Tenemos que abrir esa puerta a querer ir a pelear por algo más. Y tenemos todas las herramientas, porque tenemos el buen fútbol, tenemos el buen técnico, tenemos una federación que los acompaña en que esos objetivos cada vez sean mayores. Entonces, que se acostumbren a ellos a ganar, que no nos quedemos ahí. Y por eso yo creo que cambia vidas, porque cambia vidas es decir, mira, yo fui al Mundial Sub-17, ya yo sé lo que se siente eso. Ahora quiero ir al Mundial Sub-20, pero quiero ir a ganar el Mundial Sub-20 y después quiero ir al Mundial de Mayores. Entonces, cuando vives esa experiencia de tan chiquito, creo que te ayuda a abrir ese apetito de competencia y de ganas y de querer siempre más. Y creo que eso es positivo, porque creo que a veces ha podido ser nuestros problemas en muchos años. Presidente, usted nombraba hace rato la figura de Osvaldo Vizcarrondo, la importancia que tiene un seleccionador que conoce de lleno lo que es ser parte de la federación, de la selección. Él cumplió en su momento el proceso sub-17, sub-20, sub-23. Es un plus tener a una figura que conoce nuestra idiosincrasia, por supuesto por ser de acá, de haber jugado nuestro fútbol. Y comentar un poco eso, ¿no? La importancia de tener a un tipo con tanta experiencia y que se ha preparado muy bien además. Sí, evidentemente traer a Osvaldo y tener a un referente como Osvaldo en nuestra
directores técnicos, creo que siempre es un punto muy positivo, porque como tú dices, conoce la idiosincrasia del venezolano, conoce la competencia suramericana, sabe cómo se pelea esto, no es alguien de Europa que quizás no conoce tanto como, como dije ahorita, la guerra de buena manera en lo que es el suramericano. Entonces siempre evidentemente es una plusvalía para ellos también, para los jugadores, tener un referente como Osvaldo y verlo como alguien que logró muchas cosas, ellos también puede lograrlo. Pero bueno, también sin quitarle mérito a Ricky Baliño. Ricky, siendo argentino, clasificó también una sub-17, fue la mejor actuación que ha hecho Venezuela en un mundial sub-17 y no era venezolano. Entonces, creo que trayendo personas con mucho talento, que entiendan lo que es el fútbol sudamericano, que hagan entrarle, al final, ustedes lo saben, los seleccionadores nacionales, quizás en este caso pasa más tiempo con los jugadores que otros, pero es que el mensaje llegue, que el mensaje llegue, que el mensaje ellos lo recojan bien para poderlo implementar en la cancha. Y bueno, y un apoyo de la federación que creo que es primordial para que los objetivos se den. Pero sí, evidentemente para nosotros es un honor tener a Osvaldo, más como uno que lo vio desde chiquito como un gran héroe y lo admiró, y ahora tenerlo a trabajar con uno es siempre, de verdad que es muy satisfactorio. Hay un plan integral de trabajo que se llama Corazón Vinotinto, que lleva a cabo, que va desde Tomás Rincón, Salomón Rondón, Bocha Batista, hasta los chamos de los juegos indígenas, los chamos está incluido en ese plan todo lo que es Corazón Vinotinto. Habla Osvaldo Vizcarrondo de la construcción de identidad, que creo que es uno de los elementos en donde ustedes como federación intentan cambiar el chip de Venezuela, el fútbol y su relación. ¿Cuánto tiene que ver la identidad con ese plan de gestión, el trabajo que ustedes están trabajando, que están llevando a cabo, y esa idea que a cada rato imprime Osvaldo de que tenemos que tener una identidad propia? Sí, creo que ha sido primordial implementar este plan para bajar una línea de la manera que se quiere jugar. No es algo que vamos a ver resultados tan rápido. Aquí nos acompañó los resultados, evidentemente, pero bueno, vemos que ese plan se viene trabajando, como digo, desde la Liga de Desarrollo, la primera Liga de Desarrollo que nosotros tuvimos, esos chamos tenían 13 años, 12 años. Estos mismos. Entonces vinieron formándose, estuvieron en la sub-15 con Lamas y Nico Batista, bajo ese mismo plan. Después se le entregaron a Osvaldo y Osvaldo los dirigió a la sub-16, que fue el suramericano que estuvo en Bolivia el año pasado, que venía retrasado. Y ahorita todo un año y medio trabajándolos ya él también para este suramericano. Entonces se va implementando el plan Corazón Vinotinto, aguas abajo, poco a poco, de que las selecciones que vengamos agarrando desde la Liga de Desarrollo hasta la sub-15 venga con el mismo método de sub-17 y ya con la misma metodología de la sub-20. Entonces, bueno, ese es el plan que venimos construyendo. Se va viendo el sello de lo que queremos. Esta vez, como te digo, los resultados se nos van a dar. Dios quiera que siempre nos acompañen. Habrá Eso momentos. te quería preguntar, cuando quizás la cosa no se dé como se considera. Claro. Ejemplo, Baliño. Sí, evidentemente, bueno, ahí es lo que yo creo que los proyectos y los grandes proyectos futbolísticos los termina cortando la ansiedad del fanático, ¿no? Y evidentemente no somos ajenos a eso, sabemos que el fútbol es de resultados y que dependemos de que la pelota entre o no entre y a veces somos muy ansiosos con los resultados, pero si tú ves Alemania, quedó fuera, no quedó campeona como tenían previsto en el 2006 y se prepararon tantos años después para cuando estaban ellos en casa y después se prepararon años después y salieron campeones del mundo. Lo mismo hizo Corea, lo mismo hizo Bélgica. Han hecho proyectos a largo plazo y nosotros no estamos inventando nada porque evidentemente ya en el fútbol quizás todo ya está inventado, pero bueno, estamos empezando a implementar planes a un largo plazo. 4 años después estamos viendo resultados. 4 años después. Lo que pasa es que la gente no lo dimensiona. Cree que esto llegó, se hizo, lo pusieron a jugar 2, 3 módulos y estábamos listos. O sea, se ha venido haciendo un trabajo, de verdad, Osvaldo ya lleva 2 años con nosotros, 1 año y medio con nosotros. Entonces se viene trabajando y trabajando. Entonces no podemos ser tan cortoplacistas en ese sentido y tan ansiosos. Y bueno, sí, lamentablemente Ricky no nos acompañó más, como tú dices, en la sub-20, pero había dado buenos resultados en la sub-17 también. Y dio muy buenos resultados en un preolímpico también aquí en Venezuela. Estuvimos entre los 4 mejores históricamente. Pero bueno, a veces la ansiedad hasta de nosotros mismos como dirigentes terminamos cortando los procesos y es lo que creo que tenemos que todos aprender a ver el proceso. ¿Cuánto duran los técnicos en Europa? ¿Cuánto dura el de Alemania? ¿Cuánto duraba el de Francia? Perdiendo finales, 2 finales seguidas, gana una, pierde otra, no clasifica en la Eurocopa, igualmente sigue siendo el técnico. Entonces ahí es donde tenemos que apostar. Hoy el profesor Vizcarrondo también dijo, ya esto muchachos termina aquí.
Ahora es pensar en lo siguiente. Ya tu administración tiene experiencia de cómo prepararse para un mundial. ¿Qué cosas incorporar de lo que no se ha hecho quizás antes? ¿Y qué cosas positivas pues repetir para prepararse de la mejor manera para este próximo mundial? Sí, creo que repetir es el tema de la competencia. Nosotros tenemos que generarle a estos muchachos la mayor competencia posible, tenerlos el mayor tiempo posible nosotros en la selección. Ya estamos confirmando varios torneos a nivel mundial donde los jugadores van a poder estar mucho tiempo con la selección y van a jugar en Argentina un torneo, en Ecuador otro torneo, en Dios quiera quizás confirmamos Alemania u otro en Europa y llegar con la mayor cantidad de partidos amistosos y una buena preparación. Eso es lo que es donde creo que tenemos que apuntar y tenemos que repetir porque sabemos que da resultados. ¿Qué tenemos que incorporar? El tema de la psicología. Yo creo que el tema de la psicología deportiva es un tema muy importante. Aquí se implementó de una muy buena manera y y logramos ver el fruto porque hay momentos difíciles. Perdiste un partido en el último minuto contra Brasil después de haber hecho un partido bastante correcto. Con el empate estás clasificado al Mundial, cometes un error. Se los dije a ellos en el camerino después del partido, todos llorando, decía, ustedes generaron esta expectativa. Estamos aquí porque ustedes lo han generado, nadie se los ha regalado. Ahora ustedes mismos que van a poder salir de este momento mañana y vamos a poder competir y vamos a clasificar al Mundial. Entonces, esa parte en esta edad es muy importante. Llegas a tener un primer partido en el Mundial y te meten 3, porque te pueden meter 3-0 y no eres el peor del Mundial. Pero si ganas 3-0 tampoco eres el mejor. Entonces, levantarte en ese momento de que la mente no te haga ese truco negativo, yo creo que lo más importante es donde tenemos que hacerlo fuertes a ellos, porque el fútbol lo tienen. Sí, yo creo que es muy importante el respetar procesos, lo han hecho en la federación y no sé si sea muy pronto para preguntarte, pero ¿ves a esta generación como base en un futuro de la selección absoluta? Sí, bueno, evidentemente creo que ahí es donde tenemos que apuntar y si no los veo sería un gran error. Creo que nuestra gran responsabilidad de la federación, de ellos es una gran responsabilidad de cómo manejarse como jugadores de selección y en la élite. Creo que ellos tienen una gran responsabilidad. Yo les dije en privado, ya dejan de ser jugadores de la calle, ya son jugadores de selección. Eso no quiere decir que van a llegar a sus clubes y van a tener los humos más arriba de los otros, porque gracias al compañerismo y a sus compañeros es que ustedes pudieron resaltar en sus clubes, de los cuales la selección los pudo asumir. Ahora ustedes tienen que ayudarlos a ellos también a que sean mejores, pero tienen que ustedes empezar a cuidar, ver videos de psicología deportiva, en vez de estar viendo Instagram pendejada, con todo el respeto, ver videos de psicología deportiva, saber manejarse con dinero en el bolsillo, porque empiezan a ya ver un poquito de dinero, saber manejarse con representantes, patrocinantes. La educación, Jorge, el inglés, todas estas exactamente, cosas. todo La eso, federación todo invierte en eso. esto Entonces, también. bueno, tenemos un plan yo les dije a ellos que estamos preparando un plan que se los vamos ahora a hacer en todo lo que es ese tema educativo, fuera de la cancha, de formación que ellos necesitan. Entonces, sí, mi sueño es que el día de mañana ellos estén jugando en una Premier League, en una Serie A, en una Liga Española, así no estemos nosotros en la federación. Yo creo que yo en 5 o 7 años estoy en mi casa viendo un partido un fin de semana y no soy ni presidente de la federación y veo a cualquiera de ellos jugar un partido de Champions, yo creo que ese sería el mayor regalo que yo puedo recibir de verdad de todo. Más allá de que esta clasificación, más allá de un suramericano, más allá de lo que sea, esa va a ser mi mayor satisfacción y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar. Las clasificaciones mundialistas se traducen como, en este caso son 2 seguidas. De algún modo hay un trabajo que está rindiendo frutos. Se traduce como vamos en buen camino, estamos haciendo lo que se debe hacer, hace falta algo más, bien lo decías, ahora hay que trascender, llegar al campeonato del mundo y aspirar como hicieron los muchachos del 2017 a llegar a una final, a lograr un título, pero esto se traduce en que el camino va bien, en la clasificación mundialista 2 veces seguidas. Ahora la gente te va a exigir el próximo año que esto va a ser anual, que no podemos, que va a quedar la vara alta, que siempre va a ir tenemos que ir al mundial. Sí, bueno, el fútbol te da eso, el fútbol siempre te da revanchas, para bien o para mal, o nuevas oportunidades. Evidentemente siempre vamos a querer más, creo que ese es el apetito y el hambre que tenemos que tener de siempre querer más, pero sí, se traduce bueno, que vienes haciendo las cosas bien, que evidentemente el camino es el correcto. Pues como les dije, en 96 años solamente fue una vez, en 4 años van 2, o sea, algo ha mostrado el camino, nos vamos a equivocar, evidentemente porque somos seres humanos, porque no tenemos una varita mágica para ver el futuro, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Yo siento que desde la federación se están haciendo las cosas bien. Evidentemente todos queremos ir a un mundial, todos queremos competir, todos queremos que haya campeones suramericanos, todos queremos ir al mundial de mayores,
pero no podemos cambiar la historia de 100 años en 4 años. Nosotros estamos compitiendo la eliminatoria del Mundial de Mayores con los mismos jugadores que la compitieron hace 4 años y quedamos de último. Y con los mismos jugadores que la compitieron hace 8, o con el 80-70% de los jugadores que la compitieron hace 8 años y también quedaron de último. Entonces, tenemos que saber dónde estamos parados, ¿entiendes? Se ha logrado conformar un gran grupo, jugadores que realmente siguieron en la élite, como es el caso de Tomás, de Salomón, Romo, etcétera, y jugadores que se han venido incorporando, que fueron campeones, subcampeones del mundo, se perdieron un tiempo y han vuelto a reencontrarse y han vuelto a competir. Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco. Evidentemente, después la idea es seguir que eso con esos salientes se vayan sumando los más pequeños y los más de abajo y los más de abajo y venir a esta generación de relevo que no la haces de un día para otro. Y aquí hay que resaltar también el trabajo de los clubes, ¿no? Prácticamente todos son de fútbol venezolano, menos 2. Hablamos de este grupo. También que el club entienda esto, ¿no? Que es un proceso, que lo sepa llevar y que todos hablemos del mismo idioma, ¿no? El torneo local y su fortalecimiento también es fundamental para el crecimiento de estos chicos, ¿no? Vamos a ese tema, el tema de la regla. La fútbol junior, la regla. O sea, yo creo que sí, los clubes han hecho un gran trabajo, apostaron y creyeron en nosotros cuando les implementamos este tema de la fútbol junior, año por categoría. Y hoy en día estos chamos en sus clubes en la fútbol junior han visto miles y miles y miles de minutos y se han jugado finales en el Olímpico que se ponen así de full porque ustedes las han vivido, que compiten, que juegan de Monagas contra el Caracas, Zulia contra Táchira y realmente ese nivel de competencia y esa competencia permanente todos los fines de semana desde los 14 años hasta los 20, agarrar un autobús, miles de kilómetros a ir a un estado a competir y regresarte feliz o regresarte con un 4-0. Eso todo es un proceso de crecimiento. Entonces, bueno, creo que los clubes nos han apoyado muchísimo. Yo lo puse cuando clasificamos al Mundial. Yo le quería dar las gracias, aprovecho este prefacio para dar las gracias a los clubes, a la Liga de Fútbol, porque realmente creyeron en este proyecto de duplicar las categorías y jugar año por año para que estos chamos lleguen de la mejor manera a nuestras selecciones. Y eso creo que es algo que hay que aplaudir. Muchos de ellos ahora, por ejemplo, hay 7 de Monaga. 7 Monaga sí, tiene un es equipo de la Liga Fútbol 2. Seguramente se va a nutrir de estos muchachos que les va a servir para tener roce de cara al Mundial, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que hay que aportar. Y son partidos profesionales No, ya con chamos de 16, además, 17 años. varios ya incluso debutó en Copa Libertadores, que eso también le da ese roce internacional Entonces, para luego traerlo a su categoría. Entonces, claro, nosotros quitamos la regla y quitamos la oportunidad o es que abrimos la oportunidad. Depende de qué punto la veas, porque son más jugadores los que llegan, son más jugadores los que compiten. Antes con la regla podías poner a 1 o 2, los ponías, 10 minutos lo cambiabas, lo ponías lateral derecho, el año siguiente quedaba muerto. Aquí no, aquí los jugadores, esos mismo de Monaga, Zulbarán ya ha jugado Copa Libertadores, ¿entiendes? Y está ganando un espacio en el Monaga, él, ¿entiendes? No lo estás poniendo obligado. No tienes esa presión, no le generas esa presión a la regla de decir al chamo, mira, vas a entrar y tienes que hacerlo bien porque si no, no vuelves a ver minutos porque estás entrando obligado y el año que viene no vas a jugar ¿Tienes más. apoyo de los clubes en eso? De todos los O sea, la clubes. comunicación, ¿cómo es con los Exacto, clubes? muy El buena, día a muy buena. día. Ellos buena. están de acuerdo Sí. con esa idea porque tú la puedes tener, pero ellos son los propietarios de las No, instituciones, de los que pero es toman decisiones. Creo que han visto los resultados. Han visto los resultados. Mira, la mayor venta del fútbol nacional fue David Martínez, que se vendió por muchísimos millones de dólares. Formado aquí, Fue- 100%. Y no estuvo en la regla. ¿Entiendes? Hablamos de Aramburu. Aramburu jugó solamente la regla 3 meses. Es igual que Telasco. Jugaron la regla cuando fue la burbuja. Fueron 2, 3 meses de regla. Eso no es una regla. Y salieron y fueron vendidos y mira dónde están. Entonces, yo no siento que la regla es el camino y el apoyo de los clubes creo que ha sido primordial para esto. La comunicación es muy buena, siempre hay debate, siempre creo que de todos los debates sale una idea mejor y la verdad que en este momento esa unión que hay entre la Liga de Fútbol, la Federación Nacional de Fútbol y las mismas asociaciones ha sido el fruto de estos resultados que empezamos a ver ahorita. Y también el llamado a las familias, ¿no? Que mantengan a sus chicos, sí, protegidos, pero bueno, también darle su educación, darle esos niveles de control también. En cierto momento las familias juegan un rol muy importante para bien o para mal, ¿no? Sí, muy importante, creo que la casa es primordial, lo vivimos nosotros, creo que la formación de casa es indispensable para lo que es la vida. Si tú tienes una casa que evidentemente no todo, siempre se viven sus problemas y las casas cada quien es un mundo, pero el apoyo de la familia en todo este proceso va a ser clave. Como yo se los decía también en privado, aquí tienen un presidente, pero tienen un amigo.
un amigo con quien hablar, un amigo con quien comunicarle, pedirle un consejo y estoy seguro que eso es clave para el desarrollo de ellos. Sí, bueno, importante todo lo que conversamos hoy, muy felices, por supuesto, de esta gesta importante que logró la Sub-17. Jorge, un gusto de verdad haberte tenido con nosotros. Y bueno, ¿qué se espera lo que falta de año, ¿no?, para la federación? Y por supuesto esa planificación, porque viene un reto mayúsculo, por supuesto, para la Sub-17 en noviembre en ese Mundial de la categoría en Qatar. Sí, no, bueno, para mí es un gusto haber estado aquí con ustedes. De verdad que siempre estos espacios son buenos para conversar. La federación sigue trabajando día y noche. Tenemos ya en junio la doble fecha FIFA de la absoluta, que evidentemente es el sueño mayor que todos los venezolanos estamos viviendo. Pero sin eso no podemos, tenemos que seguir trabajando en la formación de estos chamos para el Mundial. La 2009 tiene que empezar a trabajar ya de una vez porque comenzamos en un año, estamos jugando el suramericano también, 2009, sub-17 clasificatoria del próximo mundial también en Qatar. Entonces la pelota no para de rodar. Nosotros tenemos que, el femenino también haciendo lo suyo, el fútbol sala, el fútbol playa. Entonces, bueno, nosotros lo que sí tenemos es trabajo y proyectos y de verdad que, bueno, muy contento porque todo esto ayuda a que sigamos avanzando, sigamos con ánimos y uniendo a todo un país, que es lo que realmente importa y creo que es la gran misión que tenemos desde nuestra Vinotinto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con más protagonistas. Y ahora es el turno de conversar con el estratega de esta selección que logró este hito histórico de clasificar al Mundial Sub-17 en Qatar, que se va a jugar el próximo mes de noviembre. Osvaldo Vizcarrondo, profesor, un gusto tenerlo acá. Felicitaciones. ¿Cómo se siente? Bueno, cansado. Vamos a resumirlo a eso, pero bueno, evidentemente dentro de lo que son esas emociones contenidas adentro, muy, muy contento, muy feliz, sobre todo por los jugadores. Realmente esto fue una recompensa a todos esos esfuerzos que partieron desde el día 1, desde donde se comprometieron 100% al proyecto, a clasificar un mundial. Y bueno, hoy se ve materializado con una presea, en este caso de bronce, y bueno, con una clasificación a un mundial en Qatar. Muchas cosas has logrado en tu carrera como futbolista y bueno, ahora estás iniciándote como técnico, pero ya tienes tu experiencia. ¿Dónde ubicas en tu carrera? Si unimos selección como jugador y unimos ahora como técnico, ¿dónde ubicas en tu carrera este logro? No, este top 1, la calificación ¿Es tu mundial. mayor logro en la historia de tu carrera? Sí, totalmente. Creo que todo lo que yo hice en mi carrera fue para lograr esto. Bueno, yo estoy recogiendo ahorita un poco los frutos de todo lo que yo coseché en mi momento como disfruta jugador. tanto como jugador, Osvaldo, esto? Yo no sé, yo creo que mi particularidad me da para cuando yo logro un objetivo ya paso al siguiente. Lo he hecho reiteradas veces y creo que esa misma competitividad que me caracterizó como jugador la llevo ahora como entrenador. Y no me permite mucho tiempo de disfrutar esto. Sí. Creo que es un error, pero bueno, en algún momento ya tendré la posibilidad de disfrutarlo, sobre todo en familia, ¿no? Y precisamente usted tuvo el gusto de, bueno, de pasar por varias de las categorías formativas de la selección, sub-17, estuvo muy poco de clasificar a ese mundial en el 2001, por allá, sub-20, sub-23. Pero nunca logró como jugador clasificar a un mundial y ahora lo hace siendo técnico de esta generación. ¿Es para usted una revancha, diríamos, emocional desde este rol como director técnico? Eso lo veíamos antes imposible. Yo cuando era pequeño, cuando comencé en esto del fútbol, ir a un mundial en cualquier categoría era algo prácticamente imposible, impensado. Y ver ahora que se da de forma natural, ver que realmente, sobre todo los recursos han cambiado, creo que eso es algo también que hay que sacar a colación. Yo cuando inicié, realmente las condiciones eran paupérrimas, hay que decirlo, hay que darle también el aporte a la federación que nos ha brindado sus recursos. Y hoy en día ya todo se materializa de una manera más natural, es más orgánica, por decirlo así. Y bueno, yo creo que los jugadores también ya van creando cierta cultura de fútbol. Cuando yo comencé no era tan arraigado el fútbol, digamos, en las venas de los niños. Hoy en día ya hay cierta identidad hacia su selección y eso colabora a que cuando lleguen con nosotros ya tengan algo realmente adquirido. Profesor, ¿qué tanto cambió de ese, diríamos, muchachito que se concentraba en el Plaza Palace, si Sí, mal no estoy, Sabana Grande, sí. a principios de siglo, a lo que hoy la federación está haciendo en pro del crecimiento del fútbol venezolano? Bueno, yo creo que eso es lo normal. Capaz antes era lo anormal.
Ahora vemos que capaz vienen unos niños o unos adolescentes desde la categoría sub-15 hasta la sub-23 y concentran en un hotel de 5 estrellas o 4 estrellas y ya dicen, no, no hay que endiosarlos, ¿no? Realmente son las condiciones en las cuales ellos han de desarrollarse. Y hoy ellos se sienten cómodos en eso, no nos permite tampoco de crear cierta zona de confort, sino es al contrario, hay que muchas veces también desestabilizarlos, entenderlos de que en la competencia hay muchas emociones contenidas, hay un estrés que hay que saber gerenciar, que hay que saber controlar. Y bueno, todas esas herramientas en este periodo de preparación fuimos tratando de enviárselas a ellos y de que en la medida de lo posible emular un poco la competencia, por más que un entrenamiento o un partido amistoso nunca va a ser igual a una competencia. Pero bueno, el desarrollo del sub-15 en Bolivia, cuando lo desarrollamos hace poco en octubre, nos permitió también crear esos parámetros. A ver, Osvaldo, viene ahora el Mundial y con el Mundial finaliza un proceso, el de la selección sub-17. Ya te estás planteando, vas a pensar primero en el Mundial, qué es lo que vas a seguir asumiendo, porque hay confianza de la federación en tu trabajo, te lo respalda nada más el hecho de la clasificación mundialista, pero yo creo que más que eso, la demostración del trabajo y sobre todo el juego, porque tú hablas de identidad, siempre has predicado de fomentar la identidad, que de alguna manera es lo que nos falta para poder triunfar, de inyectarnos ese ADN. Por ejemplo, ahorita Román decía, yo no veía fútbol venezolano, lo que me imagino era el Real Madrid, el Barcelona. ¿Cómo se transforma eso? ¿En qué piensas más adelante cuando esto termine en el Mundial? Bueno, paralelamente a lo que es esta generación 2008, ya tenemos que preparar la que viene, porque en un año ya tenemos el Suramericano Sub-17. Recordemos que ahora el Suramericano se va a desarrollar, o el Mundial de la categoría se va a desarrollar cada año. Y Entonces, tienes puesta la mirada al ladito con los chamos sub-15 ya también, me imagino. bueno, realmente no son los 2010, serían los 2009. 2009, exacto. Entonces vamos a tener que trabajar en paralelo. Es un desarrollo de la generación 2008 que va al Mundial, que va a Qatar, pero al mismo tiempo tenemos que ir de forma paralela desarrollando la 2009. Entonces no nos podemos olvidar de eso, que también tenemos un compromiso con esta categoría, de en la medida de lo posible ir buscando ya dentro de los módulos de captación los jugadores que estén un poquito más avanzados de lo que es dentro de la actualidad que tienen ellos en sus clubes, ¿no? Ahora, profesor, viéndolo como central, referente, una leyenda en la Vinotinto, muchos pudieron haberse equivocado pensando esta selección va a jugar a la defensa, priorizando la defensa, y bueno, y de ahí golpe para arriba. Pero esta selección fue muy completa. Yo escuchaba a Carlos en la transmisión con Turi, también, bueno, todo lo que veíamos esos juegos. Jamás, al menos desde mi uso de razón, habíamos visto una selección tan contundente, tan bien trabajada, desde lo táctico, todos los elementos ahí incluidos, como esta. De verdad que no solamente fue el cómo, no solamente fue el qué, sino el cómo. Y se ganaba. Y más impresionante la edad de los muchachos. O sea, que jugaban a eso con la edad tan corta que tienen. ¿Cómo se llegó a esto tan rápido? ¿Cómo se llegó tan rápido a esto? No, bueno, yo no renuncio a mis principios defensivos. Eso es algo que me va a caracterizar, obviamente. ADN, ¿no? El ADN, sí, la agresividad, la buena agresividad. Porque hay una diferencia entre ser agresivo y tener buena agresividad, que es un poco lo que yo le saco a colación a ellos. Y partiendo ya de esa rigidez defensiva que me caracteriza, porque si algo que me, digamos, simbolizó a mí como jugador fue mi posicionamiento dentro de la cancha. Eso se lo transmito a ellos. Creo que si partimos de la idea de que tengamos una solidez de que no nos conviertan, eso nos genera una tranquilidad para poder generar todas esas ocasiones de gol que generaron los chamos. Y bueno, vamos partiendo de que cada plan de juego le hacemos unos posibles esquemas o circuitos de pases que nos permitan a nosotros construir, que nos permitan desbloquear el juego. Y yo creo que esos elementos desde lo visual, en las charlas técnicas, les permitió a ellos estar más preparados, ver qué era lo que iban a enfrentar. Y bueno, a lo último salió de buena manera. Eso también dentro de lo que son las sesiones de entrenamiento fuimos como desmenuzando, fuimos con pinza cada situación de juego, la fuimos reproduciendo para que ellos también ya tuvieran una vivencia en el entrenamiento y les permitiera después tener esos mismos útiles en el partido. Profesor, y precisamente, ¿cuál es su balance de toda la actuación de Venezuela y qué aspectos cree usted en cuanto a las dimensiones del fútbol debe mejorar en pro de lo que va a ser este año de preparación y por supuesto ese mundial en el mes de noviembre? No, yo creo que el margen de progresión de ellos es enorme. Son niños, son adolescentes, tienen 16 años y todavía les queda mucho por delante, mucho camino por delante.
Ahora lo que más me preocupa es esta gestión bueno, de la fama, de que capaz son más reconocidos, bueno, de todo lo que significa ir a un mundial. Y ya lo vivimos en carne propia de una generación en la cual fue subcampeona del mundo y yo creo que fue, digamos, un efecto negativo desde cómo lo tomaron ellos en lo psicológico, en el día a día, lo que viene. Ahora lo que viene es lo más importante. Entonces, bueno, yo trato de la medida de lo posible, dentro de lo que es mi discurso, ponerle los pies sobre la tierra, de que esto no debe cambiar en nada lo que son ellos realmente, pero las figuras también de sus padres, las figuras también en sus clubes, creo que va a ser preponderante para lo que viene. Agentes. Bueno, los agentes tienen su particularidad también. Ojalá que no le llenen la cabeza de que tienen 1000 ofertas, porque yo también pasé por eso. Yo sé que muchas veces para quedar enganchados con ellos te prometen cosas que realmente no es lo que pasa. ¿Ese entorno puede destruir lo que tú tienes planificado, Osvaldo? Sí, totalmente. ¿Te da miedo eso? No, no me da miedo porque nosotros ya lo preparamos para eso. Ya ellos saben lo que les va a esperar, obviamente tienen que vivirlo. El que pierda el carril sabe que no tiene espacio en la selección. Ellos saben que es así, ellos saben que dentro de mis decisiones yo parto de la justicia, yo sí no soy muy autoritario tampoco, yo entiendo que podemos cometer errores, yo les doy una posibilidad cuando se equivocan, como todos, de poder seguir, ya después también tengo que ser justo con los que están afuera porque tienen un privilegio. Y hay muchos niños y adolescentes que quisieran estar en el lugar de ellos y ellos tienen que crear el valor de lo que significa estar en la selección. Intuyo por tus palabras y por tu formación, lo que conocemos de tu formación desde niño, que priorizas lo integral. Tú también inviertes tiempo en decirles a ellos tienen que seguir estudiando, tienen que aprender tal idioma. Para ti eso es top 1 también. Sí, claro. Eso les va a crear mucho más bases para poder seguir desarrollándose. De eso es claro. Y dentro de los valores que nosotros tratamos de inculcarle, todo ligado a lo colectivo. Eso es una base fundamental de este deporte porque no estamos jugando tenis. Ellos tienen que entender de que deben de ser solidarios, de que deben tener empatía, de que también tienen que superarse, ese deseo de superación ante la adversidad, cómo nosotros vamos a afrontar lo que nos depara. Y son ese montón de cosas o ese condimentos que nos permitieron a nosotros en tan corto tiempo generar cosas distintas. Profesor, y ya para ir finalizando, ¿qué planes tiene ya la selección? No sé si es muy pronto, imagino que van a tomarse unos días para descansar, para retomar capaz energía, ¿no? Para lo que viene, esa planificación en esa línea de preparación para ese mundial en Qatar en el mes de noviembre. Sí, tenemos ya como una hoja de ruta de lo que más o menos pretendemos. Luego hay que esperar el sorteo, porque partiendo de los rivales ya uno ya tiene más definida la planificación. Yo lo que siento desde lo climatológico, que fue un poco lo que nosotros adelantamos cuando jugamos en Cartagena, fue de acomodar a los muchachos a lo que era esa situación, digamos, de clima. Fuimos a Asunción, fuimos a Barranquilla y eso nos permitió a nosotros ya generar esas armas de cómo reaccionamos ante esa situación. Ahora lo importante es poder emparejar lo que es Qatar. A pesar de que es invierno, es caluroso, ya ustedes lo saben porque el Mundial se desarrolló en esa época también. Entonces, dentro de lo que mi inmediatez, yo lo que dije que capaz lo que más se acomoda a eso, capaz puede ser Marruecos, puede ser Egipto, que son plazas que son interesantes y que al mismo tiempo nos permiten crear esa rivalidad desde el terreno de juego, porque son equipos que nos van a exigir también. Yo sé que estamos al cierre, Betani, perdone, 30 segundos para responder una pregunta recurrente. ¿Qué pasó contra Colombia? ¿Por qué fue tan diferente el rendimiento allí? El contexto. Yo creo que el hecho de haber hilvanado tantos partidos consecutivos, la idea de juego de Colombia era más juego directo, era un equipo que estaba más confeccionado para el juego físico y ahí nos vimos un poco mellados, sobre todo en los carriles centrales. Ahí es donde nosotros tenemos un margen de progresión donde debemos estar más armados de lo físico, de poder soportar ese incesante campeonato o formato donde tienes que jugar con día de por medio. Y bueno, lastimosamente no fuimos efectivos porque las ocasiones de goles las tuvimos el contenido de juego también, pero la efectividad nos pasó factura, que fue lo que sí tuvo Colombia en este caso, que las pocas que tuvo las llevó dentro de la red. Muchísimas gracias, profesor Osvaldo, y bueno, el mayor de los éxitos para lo que se aproxima para usted y por supuesto para la selección sub-17. Carlos, Jesús, un gusto haberlos acompañado en este programa sumamente especial que yo creo que nos llena de mucho orgullo porque es una gesta histórica que está consiguiendo y la selección y que
vemos cómo el fútbol venezolano poco a poco va creciendo y nosotros que amamos tanto esto, nos alegra muchísimo ver este crecimiento y que seguramente va a ser muchísimo más grande a lo largo de Y los que meses y cada los años. logro de nuestro fútbol hay que celebrarlo, porque mira que Totalmente. cuando nos daban, ¿Cuánto nos nos daban cuesta? feo. ¿Y cuánto nos cuesta? Segundo Recogíamos- podio en nuestra historia. Segundo podio en nuestra Sí, historia en segundo esta podio, categoría. exactamente. Sí, No hay más. así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos viéndonos en una próxima oportunidad, por supuesto, muy pendientes de la preparación de nuestra selección sub-17 mundialista Venezuela, porque somos mundialistas y hay que celebrarlo a tope. Muchas gracias. Gracias.